soy Guillermo Belletini Bosco y el tema que vamos a ver hoy es cómo escalar privilegios en Linux. Esto va a funcionar tanto para las distribuciones de Fedora Red Hat como Ubuntu Debian. Y vamos a ver los siguientes contenidos, diferentes formas de escalar privilegios con un usuario sin permisos de administrador y vamos a ver el uso de esos comandos, entre otros. Así que ya nos metemos directamente en materia. Estoy aquí, como veis, en la consola de un Fedora 30. Pero insisto, esto funcionaría en cualquier distribución de Linux, Fedora, Red Hat, Ubuntu Debian y demás distribuciones de estas dos familias. Bueno, estoy logueado con el usuario root, como ya sabéis. Entonces, de lo que se trata, como decía el tema, es con un usuario sin permisos de administración, sin pertenecer a los grupos, en el caso de Fedora, el grupo will, que es el grupo que define que todos los miembros de ese grupo son administradores, y en las distribuciones de Ubuntu Debian sería el grupo sudo. Por ejemplo, si hago un group mems del grupo will, me dirá qué usuarios son los miembros de ese grupo y por ende tienen permisos de administración para usar el comando sudo. Si estuviéramos hablando de una distribución de Ubuntu Debian, acá en lugar de will pondríamos sudo y nos daría los usuarios correspondientes a ese grupo. Pero bueno, no es el caso, estamos en una distribución de Fedora, por ende vamos a trabajar con Fedora y vemos que esos tres usuarios son administradores. Bueno, lo que vamos a hacer es, desde el usuario root, crear una cuenta de usuario sin permisos. Vamos a poner el acceso a este usuario al shell bash y le vamos a poner directamente, le vamos a poner admin simple. Vamos a poner, este va a ser el nombre del usuario. Ya estaría creado, vamos a asignarle una contraseña, admin simple, vamos a asignar. Y una vez que ya lo hemos creado, como vemos, vamos a ver a qué grupos pertenece el usuario. Con el comando groups vemos a qué grupos pertenece el usuario admin simple. Vemos que pertenece únicamente al grupo admin simple. ¿Sí? Entonces, siendo este usuario, no puede hacer tareas administrativas ni hacer uso del comando sudo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desconectarnos de root. ¿Sí? Me voy a desconectar. Ya está. Ya me he desconectado. Y ahora voy a hacer un SSH de admin simple a mi máquina, que es la 192.168.1.187. Pide la contraseña. Y ya estoy. Si digo who am I, ya soy el usuario admin simple. Entonces, este usuario como tal no tiene ningún tipo de permisos. Pero vamos a suponer que como root, ahora me voy a convertir en root, vamos a suponer que queremos a este usuario darle un único permiso especial y para eso vamos a modificar el fichero etc-sudoers. El fichero etc-sudoers sirve para establecer qué usuarios pueden hacer uso del comando sudo, entre otras cosas. Entonces, me voy a ir al final con control W primero y control V y voy acá a poner en esta parte para el usuario admin simple, le voy a decir que desde cualquier ordenador de la red, ¿sí?, va a tener acceso a todos los permisos de usuario root y de grupo root. Para el programa, por ejemplo, le vamos a dar acceso al editor Vim, ¿sí? Al editor Vim, que sabemos que es ejecutable, está en /user bin/vim, ¿sí?
Ese es el único programa que el usuario admin simple va a poder ejecutar con los permisos de administrador, haciendo obviamente referencia previamente al comando sudo. Guardamos los cambios de este fichero y salimos. Bueno, me desconecto de root, ¿sí? Me desconecto de root. Ya veis que vuelvo a ser admin simple, ¿sí? O puedo hacer un whoami, ya soy. Y vemos que si, por ejemplo, este usuario hace un sudo bin de file -01.txt, vamos a crear un fichero con el editor bin, me pide la password, porque evidentemente estoy haciendo referencia al comando sudo, estoy pidiendo permisos, y ya me abre el editor bin con el fichero que yo pedí que se creara, que es el file-01. Pero ¿qué pasa? Una de las opciones o de los comandos que tiene el editor bin es que permite abrir una consola de comandos, un shell de comandos, aquí mismo en el editor. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, en modo comando tengo que estar, pulso los dos puntos, veis que el cursor se posiciona debajo y escribo SH. Entonces, ¿qué ocurre? Ya me he convertido en root de esta máquina. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando damos permisos a ciertos programas, como en este caso el editor bin, que luego nos permiten abrir una consola con los mismos permisos que hemos ejecutado ese editor bin, que en este caso lo hemos ejecutado con permisos administrativos invocando el comando sudo bin. Y ya nos hemos convertido en root y, por ejemplo, por supuesto, una vez que somos root, ya tenemos acceso total a la máquina. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a salir de acá, obviamente, voy a volver al editor bin donde estaba, voy a salir del editor bin, esto voy a salir sin grabar, y voy a nuevamente a hacerme root con el comando su. Vamos a mostrar otro ejemplo de escalada de privilegios. Por ejemplo, ahora al programa que le vamos a dar, por ejemplo, suele ser muy habitual en las empresas decir, mira, a un usuario determinado que no tiene permisos de administrador, le vamos a dar solo permisos para que pueda crear cuentas de usuarios. Es decir, acceso al comando useradd. Bueno, esto también tiene su riesgo. Primero vamos a ver dónde está localizado este ejecutable. Vemos que está en esa ruta, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendremos que añadir en el fichero sudoers. El fichero sudoers conviene siempre editarlo con el comando vsudo, aunque también con nano funciona. Me voy al final con control W, control V. Por ejemplo, esta directiva, por ejemplo, ya la puedo comentar, con lo cual no va a tener efecto. Y lo que voy a hacer es que admin simple, desde todos los ordenadores con los permisos de usuario root y los permisos de grupo root, le voy a dar acceso a /user /sbin /useradd. ¿Sí? Entonces, esto, claro, evidentemente tiene un riesgo, porque evidentemente vamos a hacer un vsudo -c para chequear, ¿vale? Los permisos del etc sudoers me dicen que tiene que ser un 440, bueno, pues hacemos chmod 440 del /etc sudoers y ahora hacemos el vsudo -check y ya está el OK. Bueno, salgo de root y ahora el usuario admin simple, la única tarea que puede ejecutar o el único comando o programa que puede ejecutar con permisos de administrador es el de useradd. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? Que un usuario puede crear, este usuario puede crear usuarios con permisos de administrador. Entonces, ¿eso cómo se haría? Bueno, pues miren, acá tengo un comando que crea, lo voy a copiar porque es bastante largo. Fíjense, vamos a analizarlo, controlar para ir al principio. Va a ser un sudo useradd, ¿sí? Con permiso de administrador.
-M para que cree el home directory, -S para asignarle el shell, -G para que lo meta en el grupo will. Quiere decir que voy a crear un usuario nuevo con permisos de administrador. -P. El parámetro -P es para indicar la password. Pero ¿qué hacemos acá a continuación? A partir de este signo $. Invocamos al intérprete, al ejecutable Perl, ¿sí? Para que le pase por parámetros la contraseña, ¿sí? Acá es un poco donde modificamos la sintaxis del useradd y le pasamos una contraseña que en este caso yo he elegido que sea Argentina22. Y el usuario se va a llamar supergb. Vamos a crear un usuario, superusuario administrador llamado supergb. Pues a esto le damos intro y efectivamente ya se creó. Por ejemplo, si yo quiero hacer su super a la password de ese usuario, que es ni más ni menos que Argentina con la A mayúscula 22, ya soy supergb, who am I. Y evidentemente este usuario es, vamos a ver, -L, a ver quiénes son los usuarios administradores, miembros del grupo will, y ahí me sale que supergb es miembro de este grupo, con lo cual he creado un grupo, un usuario, perdón, con privilegios de administrador. También puedo ver a qué grupos pertenece el usuario supergb. Y me dice que pertenece al grupo supergb y también al grupo will. Por supuesto, este usuario ya tiene permiso para hacer sudo -i, entre otras cosas, si desconociera la contraseña de root, por ejemplo, sudo -i, y ya me convierto en root. Bueno, esas son un poco las formas de hacer escalamiento de privilegios. Hay que tener cuidado con los accesos que se dan a este tipo de programas o de comandos, porque evidentemente estamos ahí con una brecha de seguridad, un problema de seguridad que, bueno, que hay que tenerlo en cuenta a la hora después de cuando se crean cuentas con más permisos de los necesarios. Bueno, espero que les sirva y nos vemos en el próximo.